Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con vacunas. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la conservación y transporte de las vacunas. Es importante para la conservación de las vacunas la cadena de frío. Para el proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas es importante asegurar que vayan debidamente refrigeradas, que se mantengan dentro de rangos establecidos de temperatura para que no pierdan su poder inmunogénico. ¿Esto qué significa? Que no pueden estar ni muy frías ni a temperaturas muy elevadas, sino el material biológico que las compone puede llegar a perder su efecto. El mantenimiento de la cadena de frío está constituido por dos factores importantes. Uno, la temperatura y otro, el tiempo. A mayor aumento de cualquiera de ellos, nosotros estamos en riesgo de perder el material biológico, ya sea porque aumenta la temperatura o porque aumenta el tiempo en que la temperatura no está conservada adecuadamente. La potencia de la vacuna se puede perder por exposición a mucho frío, porque se puede congelar y hay vacunas que eso no lo permiten, o al calor. Si pasa esto, la potencia de la vacuna no se va a recuperar por más que nosotros la volvamos a poner a la temperatura adecuada. El problema es que no vemos ningún signo en el envase de la vacuna que nos dé una sospecha de que ha perdido su potencia. Por eso es muy importante que podamos realizar un control diario y estricto de la cadena de frío de las vacunas, tanto en el traslado como en el almacenamiento de las vacunas a nivel local. Cuando referimos nivel local es en el vacunatorio, en el centro de salud. Entonces, la refrigeración es el rango de temperatura entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. A estas temperaturas nosotros vamos a evitar mantener la vacuna en el extremo inferior en peligro de congelación. La congelación, la temperatura va de 0 a menos 20 grados centígrados. Cuando se desea mantener esta temperatura durante el transporte, necesitamos utilizar hielo seco. El Programa Nacional de Inmunizaciones tiene sus metas y objetivos muy bien definidos. Pretende lograr altas coberturas de vacunación en la población. ¿Cuántas personas de los cientos o miles que se plantea o pretende vacunar serán inmunizados? Nosotros tenemos que diferenciar estos dos términos. Por un lado, vacunar no es lo mismo que inmunizar. Vacunar es el acto de colocar una vacuna a una persona para lograr anticuerpos específicos contra esa enfermedad. Inmunizar es cuando la vacuna ha logrado generar los anticuerpos y que esta persona tenga la inmunidad necesaria para esta enfermedad específica. El éxito o el fracaso de un sistema de inmunizaciones va a depender de la calidad y la potencia inmunológica de las vacunas utilizadas, más allá, por supuesto, de las políticas de vacunación y las campañas que se realicen. Pero si nosotros no tenemos las vacunas con una buena calidad y una buena potencia inmunológica, cualquier campaña de vacunación va a fracasar. De ahí es la importancia del mantenimiento de la cadena de frío también. El transporte de una vacuna tiene varias etapas, desde el lugar donde se produce, el laboratorio productor, hasta que esa vacuna es colocada a una persona. En todo este trayecto nosotros tenemos que cuidar la cadena de frío. Desde el laboratorio puede viajar en avión o puede viajar vía terrestre, de acuerdo a la localización geográfica, pero siempre va a viajar en vehículos acondicionados.
Luego, desde el almacén central va a distribuirse a las distintas regiones, puede ser vía terrestre, pero siempre en una cámara de frío, y de ahí lo vamos a transportar al nivel local donde vamos a vacunar a las personas. Puede ser un centro hospitalario, un vacunatorio público o privado, centros de salud de distintos niveles, pero siempre vamos a controlar la temperatura de la cadena de frío. Con esto de la pandemia y las vacunas del COVID y el traslado, hemos escuchado el monitoreo inteligente de la temperatura. Estos son dispositivos que se colocan junto con las vacunas adentro, donde están las vacunas siendo transportadas desde el fabricante a los distintos niveles, y estos dispositivos nos van marcando si la vacuna superó la temperatura que tenía que tener y el tiempo que ha transcurrido desde que esa vacuna ha perdido el frío necesario o el tiempo que estuvo con las temperaturas inadecuadas. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que la efectividad de la vacuna no sea la adecuada. A medida que aumenta la temperatura, tenemos grandes posibilidades de que la vacuna no sirva. Y también sucede a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Y porque la durabilidad, la vida útil de la vacuna va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Un producto que se ha mantenido dentro del rango de temperatura adecuado va a garantizar su calidad, su seguridad, su potencia y su identidad. Por eso es tan importante la cadena de frío. Para que la cadena de frío se cumpla, nosotros tenemos que tener distintos tipos de recursos. Primero, el recurso humano. Son las personas que van a organizar, manipular, transportar, embalar, distribuir y administrar las vacunas. Y también son los que van a vigilar que los equipos de refrigeración donde se van a conservar las vacunas funcionen adecuadamente. Por otro lado, el recurso material incluye el equipo que necesitamos para almacenar y conservar y trasladar las vacunas, desde los vehículos hasta las cámaras de frío. Y luego los recursos financieros, que son los medios económicos que necesitamos para que todo lo que hemos hablado antes pueda cumplirse, para tener recursos humanos operativos, para tener los materiales y también para tener todo el funcionamiento del sistema en condiciones. Los recursos materiales: un refrigerador, cajas de transporte, termos, termómetros, unidades refrigerantes y también sensores de temperatura. Estos recursos humanos son los que vamos a encontrar ya en el nivel local, en el vacunatorio en sí. El refrigerador nosotros lo vamos a usar para conservar las vacunas. En la puerta necesitamos colocar un diagrama externo de las vacunas que tenemos en uso. También tenemos que tener un cuaderno u hoja de vida del refrigerador donde figure cuándo se ha limpiado, si se le han hecho mantenimientos o no, si se ha desconectado. Es importante que esta heladera esté conectada a un grupo electrógeno para que si se corta la energía eléctrica podamos restablecer rápidamente el funcionamiento de la heladera. Tiene que estar ubicado en un lugar fresco que no les dé el sol, a 15 centímetros de la pared y a 40 centímetros del techo. El enchufe tiene que ser exclusivamente de él, no puede ser un triple donde estén enchufados otros elementos, y en el enchufe tiene que tener un cartel que diga no desenchufar. Es importante que la heladera tenga un cierre hermético y un control de temperatura permanente. En cuanto al registro de la temperatura del refrigerador, tenemos que tomar nota de la temperatura que tiene nuestra heladera
al inicio y al término de la jornada y lo tenemos que anotar. Tenemos que ver también el momento en que la temperatura es máxima y la temperatura es mínima. Y anotar con rojo la máxima, con azul la mínima y con verde la temperatura que hemos tenido en el momento. Con todos estos datos vamos a hacer una curva de seguimiento de la temperatura y vamos a ver al finalizar del mes cómo se ha comportado nuestro refrigerador. Hay que ordenarlo de una manera específica. Las vacunas se colocan en unas cajas o unas bandejas que tengan fondo y paredes laterales cerradas. Si se corta la energía eléctrica, tenemos que sellar la puerta con una cinta adhesiva y no se va a abrir antes de 1 hora después que ha vuelto la energía eléctrica. Las unidades con gel refrigerante las vamos a colocar en el congelador, pero antes de colocarlas en el congelador las vamos a mantener en la heladera para que se enfríen, para que no entren calientes al congelador y no nos bajen la temperatura. Y también en la parte inferior vamos a poner botellas con medio litro de agua en el compartimiento de las verduras. Lo vamos a descongelar cuando tengamos 1 centímetro de hielo. Para eso tenemos que preparar cajas frías que van a estar ya en una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. Entonces vamos a colocar las vacunas del refrigerador en nuestra caja fría. Y esto lo vamos a hacer cuando el stock de vacunas sea el mínimo. Por si algo sale mal, que no sean muchas las vacunas que se pierden. Los lunes o martes es cuando vamos a realizar el descongelamiento. Nunca el viernes o días previos a fiestas o feriados, porque si el refrigerador no retoma su función normal, nosotros tenemos que estar ahí para poder controlarlo. Cuando vamos a descongelarlo, lo vamos a desconectar sin mover el termostato. ¿Por qué? Porque ya las tenemos reguladas para que la temperatura esté dentro del rango de 2 y 8 grados. Y se va a descongelar con la puerta abierta, no vamos a acelerar el proceso y vamos a esperar que se descongele sola. En cuanto a la limpieza interna del refrigerador, debe hacerse un aseo mensual. Es importante limpiarla con paños suaves y detergentes no abrasivos para que la superficie interna se mantenga lisa. Se debe desinfectar con agua y lavandina, 1 cucharada de lavandina, cloro por litro de agua, se la limpia con eso y se la deja actuar 30 minutos. Luego se la enjuaga, se la seca, se la enchufa y se la deja con la puerta cerrada por 1 hora. Luego de esta hora vamos a controlar la temperatura. Si está entre 2 y 8 grados centígrados, ya estamos en condiciones de volver a pasar nuestras vacunas del termo al refrigerador. La limpieza externa también se hace un aseo mensual profundo en donde se limpia el condensador con un cepillo suave y parafina si hay grasa, pero todos los días hay que hacer una limpieza externa diaria y cada 6 meses un control técnico. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no se congelen las vacunas y se pueden congelar porque se transportan con unidades refrigerantes congeladas, porque podemos tener la creencia que mientras más frío mejor y poner mayor cantidad de unidades refrigerantes en el lugar donde van las vacunas por poco conocimiento o porque tenemos un ajuste incorrecto del termostato en nuestro refrigerador. Para evitar que se congelen tenemos que mantener las temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados, comprobar las temperaturas 2 veces al día cuando llegamos y cuando nos vamos, todos los días, y no almacenar las vacunas frente a una corriente de frío en el refrigerador. Cuando llegan al centro de vacunación las vacunas, los lotes de vacunas que hemos pedido, necesitamos revisar
la fecha de vencimiento antes de aceptarla, pero no solamente la fecha de vencimiento. Tenemos que ver si hubo algún error o suponemos que pudo haber algún error en la cadena de frío donde las temperaturas expuestas hayan sido de excesivo calor, excesivo frío, porque eso puede alterar la integridad. Para eso tenemos que vigilar las tarjetas que tienen de la cadena de frío a ver si se han incluido o no en este lote. Si nosotros sospechamos que el producto entregado sufrió algún daño, no debemos aceptarlo. También tenemos que registrar las temperaturas en el momento de recibir las vacunas. Si nosotros sospechamos que hay alguna circunstancia especial donde se puede haber alterado la estabilidad de las vacunas, tenemos que contactarnos inmediatamente con el distribuidor de las vacunas y almacenar la vacuna sospechosa en un entorno adecuado hasta que se corrobore su viabilidad. El entorno adecuado, por supuesto, que es el refrigerador. Cuando nosotros ya tenemos las vacunas, las tenemos que almacenar. Para eso tenemos que ver la temperatura que recomienda para cada vacuna el fabricante y estas recomendaciones vienen en los instructivos de las vacunas. Tenemos que retirar del refrigerador o del congelador vacunas vencidas o caducas si es que las hubiera y las tenemos que desechar adecuadamente para evitar su empleo accidental. Tenemos que conservar los frascos de las vacunas abiertas en una bandeja para que se identifiquen fácilmente. Tenemos que indicar la fecha y la hora en que se reconstituyó una vacuna o se abrió por primera vez el frasco. No se aconseja reconstituir vacunas de dosis múltiples o extraer esas dosis en jeringas y mantenerlas fuera del frasco porque puede haber un error en la identificación de las vacunas. Es aconsejable utilizar jeringas precargadas con una sola dosis. De esta manera evitamos la contaminación de los frascos multidosis y también errores en el etiquetado de las jeringas. Cuando nosotros llenamos las jeringas siempre las tenemos que conservar en la heladera. Cuando tenemos varios frascos multidosis de una vacuna, tenemos que abrir un solo frasco o ampolla a la vez. No tenemos que abrir varios frascos de la misma vacuna al mismo tiempo. Eso hay que ser muy ordenado y todo el personal que maneja las vacunas dentro del vacunatorio tiene que tener el mismo criterio. Las vacunas las almacenamos solamente en el área central del refrigerador, nunca en la puerta o en las zonas periféricas porque ahí los cambios de temperatura son mayores. Y tampoco vamos a colocar alimentos o bebidas en los refrigeradores donde se almacenan las vacunas porque al tener estos elementos dentro de la heladera vamos a hacer que se abra con más frecuencia, entonces la temperatura va a fluctuar y corremos riesgo de perder la estabilidad y la efectividad de nuestras vacunas. Es importante informar a todo el personal del vacunatorio si hubo alguna violación del protocolo de manejo o cualquier problema accidental de almacenamiento, como por ejemplo una interrupción de la corriente eléctrica. Se debe elaborar un plan de almacenamiento de emergencia de vacunas en caso de una catástrofe que por lo general involucran un corte de interrupción de la corriente eléctrica. Y todo el personal del vacunatorio debe tener acceso a estas reglas por escrito. Acá se va a especificar cómo se van a empacar y transportar las vacunas para que puedan llegar a un centro de almacenamiento. Si la interrupción de la corriente es más de 4 horas, es necesario empacar estas vacunas en cajas especiales, aisladas y llevarlas a un lugar donde se puedan almacenar apropiadamente. Y el personal del vacunatorio debe conocer además todos los sitios de almacenamiento que puedan llegar a recibir nuestras vacunas en estas condiciones. En cuanto al transporte de las vacunas, nosotros
En el centro de vacunación, en el centro asistencial de salud, muchas veces vamos a necesitar sacar las vacunas del lugar para campañas de vacunación que se hagan en terreno. Entonces es muy importante saber cómo las vamos a transportar para que no pierdan la cadena de frío. Tenemos la caja fría. Esta es una caja, una heladera de conservación muy parecidas a las que se usan para conservar bebidas cuando salimos a algún lugar. Estas sirven para transportar vacunas entre los niveles de cadena. Por ejemplo, si las sacamos del centro de distribución regional y las llevamos al vacunatorio, para traspasar la vacuna desde el refrigerador a esta caja en caso de que haya un corte de energía eléctrica. Necesitamos un termómetro de alcohol para controlar la temperatura y conocer el tiempo que va a durar el refrigerante que tenemos adentro de esta heladera para calcular el tiempo que vamos a poder mantener las temperaturas entre los 2 y 8 grados centígrados. Tenemos el termo. Esta es una caja más pequeña, también con una cubierta aislante, y es para transportar pequeñas cantidades de vacunas. Estas las vamos a usar cuando vamos a hacer una campaña, cuando vamos a ir a vacunar a una zona. Acá podemos mantenerlas también en el vacunatorio durante el día. Se aconseja sacar las vacunas que pensamos que vamos a utilizar a la mañana y luego colocarlas en estos termos para que las tengamos que sacar desde ahí y no tengamos que abrir tanto la heladera. Se usa preferentemente el termo UNICEF, que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y es de poliuretano. Hay otros termos que también se pueden usar, que también son útiles. Veremos lo que tenga cada centro de salud y las necesidades de cada uno de ellos. Siempre, por supuesto, necesitamos un termómetro con alcohol. El termo debe mantenerse ordenado. Las unidades con refrigerante se colocan en la parte más externa y en el medio una bandeja o caja con nuestros elementos, nuestras vacunas bien ordenadas, y el termómetro va en el lugar donde están las vacunas para ver la temperatura de las mismas. No podemos tener un termo en estas condiciones. Es imprescindible que esté bien ordenado. Dijimos que en la parte inferior de la heladera debemos colocar botellas de medio litro de agua. Estas botellas sirven para estabilizar la temperatura. No las tenemos que poner todas juntas, las tenemos que ir poniendo de a poco para que se vayan enfriando y no meter de golpe una masa caliente dentro de la heladera que vaya a hacer subir la temperatura. En un refrigerador de 280 litros tenemos que colocar 6 botellas. Si es de 400 litros, 8 botellas, y si es de alrededor de los 500 litros, 10 botellas de agua. Si el espacio lo permite, se pueden colocar más botellas de agua fría, pero recuerden que la colocación de las botellas de agua debe ser por primera vez o después de un corte de energía de manera sucesiva. Si el agua está a temperatura ambiente, se coloca una botella por la mañana, luego se agrega una a la tarde y así hasta que completamos todas las botellas que admite nuestro refrigerador. Es como les explicaba, si nosotros metemos de golpe las botellas a temperatura ambiente, la temperatura adentro de nuestra heladera va a subir y se van a calentar las vacunas también. Las botellas pueden ser las botellas redondas que se usan para gaseosas o para agua mineral de medio litro. Pueden ser de plástico o de vidrio. Es importante o es recomendable que sean redondas porque quedan espacio entre ellas y eso permite que circule el aire. Entonces no vamos a necesitar tener las botellas separadas entre sí. Para que la gente no consuma el agua que va a estar fresca de esas botellas, debemos hacer
que no sea potable. Para eso le podemos poner alguna tinta como azul de metileno, isodine o anilinas para que a simple vista nos demos cuenta que no es agua que podamos beber. Acá vemos cómo colocamos las botellas de agua en el refrigerador, son redondas. Y para organizar el refrigerador para mantener estable la temperatura, debemos mantener el compartimiento de los vegetales sin tapa en su lugar correspondiente. Si tiene cajones, ese cajón lo vamos a sacar. Tenemos que colocar todos los días el número de paquetes fríos que el sistema sea capaz de congelar en 24 horas. Los paquetes que están congelados primero han estado en la heladera unos días. Cuando están fríos recién se suben al congelador. Y cuando ponemos los nuevos en el congelador, los que están congelados se apilan a un costado. Acá vemos entonces, tenemos en el congelador los paquetes refrigerantes fríos que hemos subido, que los hemos estado enfriando en la parte central de la heladera, los subimos fríos al congelador y aquí están los congelados. Las vacunas en los estantes centrales, fíjense, en bandejas, cada bandeja identificada con el tipo de vacuna que es, el termómetro para poder controlar la temperatura, abajo los refrigerantes que estamos enfriando y abajo las botellas de agua. Vemos que en la puerta de la heladera no hay ningún elemento. Los paquetes fríos se colocan verticalmente en el congelador. La bandeja que recoge el agua durante el deshielo debe permanecer en su lugar para que no se mojen los frascos si se cortara la luz y empieza a descongelarse la heladera. Las vacunas se colocan en primera fila, en la primera y segunda parrilla, en canastillas o en bandejas que tengan el fondo perforado, y vamos a organizar los frascos por tipo de vacuna. En la primera parrilla, en las más altas, van a ir aquellas vacunas que puedan soportar un congelamiento accidental y no se vayan a deteriorar. Por ejemplo, la vacuna para el sarampión o la fiebre amarilla. Y en la segunda parrilla se almacenan el resto. Nosotros tenemos que identificar las vacunas viejas con las vacunas nuevas, porque cuando lleguen las vacunas a lo mejor todavía nos queden algunas que no hemos usado. Para eso, cuando nosotros recibimos las vacunas, les hacemos un punto en el frasco. Esas vacunas se van a estar usando. Cuando lleguen las nuevas, si nos ha quedado algunas de estas vacunas anteriores, le vamos a agregar otro punto. Entonces, al tener 2 puntos, nos va a indicar que estas vacunas son las más antiguas. Y cuando las almacenamos, vamos a poner las más nuevas atrás, las más viejas adelante. Y volvemos a recalcar, nunca deben ser almacenadas con alimentos, bebidas, medicamentos u otros reactivos. Acá vemos cómo vamos a identificar, estas son las vacunas nuevas con un punto y estas son las vacunas que teníamos de antes con 2 puntos. Siempre hay que consumir las que tienen 2 puntos primero. Los diluyentes los debemos conservar en un lugar fresco. Cada diluyente es específico para cada vacuna. No hace falta ponerlos en el refrigerador. Solamente si tenemos espacio puede ser. Si no hay espacios, lo vamos a poner en el refrigerador el día anterior a que lo vamos a usar. Mientras tanto, lo vamos a guardar lejos de la luz solar. Y en caso de emergencia que necesitemos usarlos ese día, los vamos a colocar al menos 30 minutos en la heladera antes de usarlo, pero no se utilizan a temperatura ambiente. El control de la temperatura es muy importante. Para eso nosotros podemos controlar la temperatura con los termostatos que tienen las heladeras. Algunas tienen números, otros tienen letras. Y los números, a medida que va aumentando el número, va aumentando el frío, lo mismo que las letras. A medida que avanzamos en el abecedario, el frío es más intenso.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una correlación directa entre estos números y la temperatura. Por eso tenemos que regular la temperatura adecuada antes de colocar las vacunas. Y una vez que tenemos regulada la temperatura, no debe moverse el termostato del lugar. Ante un corte de energía eléctrica tenemos que tener un plan de emergencia. Este plan de emergencia lo debe conocer todo el personal del vacunatorio y debe establecerse el contacto a quien tenemos que llamar para que podamos trasladar a ese lugar las vacunas hasta que podamos tener la energía eléctrica restablecida, siempre y cuando no tengamos un grupo de electrógeno. Tenemos que tener bien en claro los teléfonos de contacto para el traslado de las vacunas, deben estar puestos en un lugar visible y todo el personal capacitado para este plan de emergencia. Tenemos que conocer cuánto tiempo va a mantener el frío en nuestro refrigerador para ver si vamos a poder soportar el corte de energía eléctrica antes de trasladar las vacunas. Si se corta la luz, tenemos que marcar la hora de inicio, la causa. Tenemos que tratar de averiguar con la empresa eléctrica si va a estar cortada mucho tiempo o no. Tenemos que revisar periódicamente el funcionamiento del equipo electrógeno. Si vemos que el corte de luz va a ser muy extenso y nuestro equipo electrógeno no va a poder funcionar tanto tiempo, tenemos que coordinar para trasladar las vacunas a otra cámara de frío. Como verán, es tan importante conocer el manejo de las vacunas, conocer la conservación de las vacunas, cómo vamos a hacer para transportarlas, como el calendario de vacunación. Espero que tengan esto en cuenta. El personal de enfermería se encarga de vacunar en los centros de vacunación, en los centros de salud, y es importantísimo que conozcan todos estos conceptos. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo a todos y todas.